Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Ricardo. San Ricardo, felicidades a todos los Ricardos y Ricarditos, sobre todo los de Club Libertad Digital, nuestros hermanos, amigos y benefactores. Este señor era inglés y tuvo tres hijos. Eso sí, son santos, pero uno Bilibaldo, otro Bunebaldo y otro Valburga. Esto con Vs dobles y tal. ¿Qué pasa? Que eran sajones y entonces fueron a evangelizar Sajonia. ¿Qué es Sajonia? Alemania. Dice anglosajones, y alemanes. O sea, alemanes sobre alemanes. Resultado fatal porque aquello fue como fue. Pero además este fue peregrino y le llaman San Ricardo el Peregrino, para no confundirlo con Ricardo Corazón de León, que no fue ni santo, ni peregrino, ni cosa parecida. Y es un turista al que le fue mal. Le fue mal porque a la vuelta tuvo un algo y se murió. Si igual lo hicieron santo, pues estaba previsto y ya está. Y San Ricardo. Hoy es un día de pasmo generalizado. Hay heladas en todo el interior de la península, vientos muy fuertes, no tanta lluvia como ayer, parece que llovió bastante en toda la Comunidad Valenciana. Y lo que vamos es a un golpe de frío que se notará sobre todo mañana con las nevadas. Habrá nevadas ya en todas las zonas del interior, en las zonas altas, en el interior de la Comunidad Valenciana, de Andalucía, todas esas tierras altas, de La Mancha, de la Bética. Bueno, pues lloverá, nevará, depende ya de la altitud. Y seguirá prácticamente en todo el estrecho, en todo el Mediterráneo, también en las Baleares seguirá lloviendo, aunque de forma intermitente según las comarcas. Prácticamente en el Mediterráneo va a llegar hasta el estrecho, que hasta el estrecho todo es Mediterráneo. En Madrid, pues nos quedaremos en 10, más o menos de máxima como ayer. La máxima, otra vez, Santa Cruz de Tenerife, 21 grados, y Teruel otra vez, 7 bajo cero. Ahora está aquello más tranquilo. Ahora que he mirado, estaban a 3 bajo cero, que es casi calor. Mi pueblo igual. Pero mañana nevamos en todas partes. Y quedará la provincia mucho más bonita para la postal. Así está el tiempo. Bueno, lo primero que teníamos que contar, Rosana, Vanessa, buenos días, es las cifras que tenemos sobre el terremoto de Turquía y de Siria, hay que decir, porque estamos hablando de un país no muy organizado a un país totalmente triturado y además que precisamente en la frontera lo que se llamaba zona cero de los desplazados de la guerra de Siria. Sí, bueno, y ahora mismo la situación, pues imagínate, Federico, cada minuto se van actualizando esas cifras. Las últimas cifras oficiales de fallecidos hablan ya de 4.300 personas muertas, 4.300 personas y más de 15.000 heridos. Ankara ha lanzado un mensaje urgente de ayuda internacional que ya ha respondido, ya ha tenido respuesta de la Unión Europea y también de Estados Unidos, pero ojo, porque siempre que suceden estas situaciones, ya sabes que hay lógicamente una réplica y siempre hay gente que utiliza estas circunstancias y estas situaciones para engañar y para enriquecerse, saquear y para hacer toda clase de fechorías, porque la naturaleza humana es la basura que es, y eso es así, y no creen que se limita a todos los deportes. Es que el ser humano es malo, y si le das poder para abusar, en general, abusa. Todos no, pero los suficientes. ¿Y aquí qué hacen? Robarles a los menesterosos. ¿Ustedes se fían del gobierno de Siria? No, ¿verdad? Yo tampoco. ¿Van a dejar de ayudarles? Pues no. ¿Va a llegar a los necesitados? Pues probablemente tampoco. ¿Recuerdan aquel terremoto tremendo que hubo en Italia, en toda la parte al este, al norte de Bari, lo que da a la parte de la bota que da ya a la antigua Yugoslavia, Albania? Pues 20 años después de aquel terremoto siguen las mismas tiendas de campaña, las mismas casas prefabricadas, porque el dinero europeo para hacer casas nuevas jamás llegó. Dice, eso es la 'ndrangheta. Sí, la 'ndrangheta, que es la mafia de allí, pero con los políticos. Porque si no, como el gángster, si no llega a los fondos europeos, se los tienen que dar. Total, que no hay casas. Las que se hicieron hace 20 años que se van cayendo. Y es Italia, o sea, que calculen Siria y Turquía. En fin, un desastre monumental como siempre. Alguna vez lo hemos comentado, hoy se dice mucho, hoy viene Joaquín Manso, el director del Mundo, viene Raúl Vilas, el director de Libertad Digital. Hoy he leído en El Mundo, ¿matan los edificios? Pues claro que matan los edificios. Hombre, los terremotos matan, pero fundamentalmente los edificios. ¿Cuál es la diferencia
en un terremoto en California? Pues que la parte norteamericana tiene pérdidas de miles de millones de dólares y la parte mexicana tiene pérdidas de cientos de vidas, además de los millones de dólares, naturalmente. ¿Por qué? Porque está mal construido todo. Está hecho barato, está hecho de mala manera y se cae encima del que lo habita. Pero eso siempre es igual. O sea, cuando llegan los huracanes, si llegan a Cuba, son los mismos que llegan a Miami. Hay nada, hay media hora en barco, hay nada, pocas millas. Y además llenas de tiburones y de sicarios comunistas. Bueno, pues en Cuba, 80 muertos. En Miami, 800 millones de dólares en pérdidas. Miami se edifica pensando en los terremotos en Cuba, pensando en el comisario de la esquina, que además se queda con el dinero si lo hay. En fin, ¿qué les vamos a contar que no sepan? Bueno, pues vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles algo que es fundamental y en lo que estamos insistimos desde el nombramiento de Pumpido. Cuando dice el tirano que hay quien dice que esto es un proyecto bolivariano, la mula Francis miente porque la mula es mula y hace así porque es que es mula. Pero por supuesto que el suyo es un proyecto bolivariano. Por cierto, un pequeño detalle. El campo español va a sufrir otra agresión brutal porque después de los moros ahora vienen nuestros hermanos iberoamericanos. Es decir, sobre todo viene Brasil. Resulta que Álvarez es admirador de Lula, debe ser por lo que robaba, porque es un ladrón convicto, al que han sacado sus amigos jueces. Y como hay gente en Brasil como aquí que da igual que los tuyos roben si son los tuyos, bueno, pues está en la presidencia por nada, por 4 votos mal contados, etcétera. Pero bien, y entonces Álvarez dice que hay que poner en marcha otra vez el Mercosur. ¿Y quién le apoya? Borrell, condenado por tráfico de influencias en el caso de Abengoa para pagar el divorcio a su primera mujer. Condenado, en firme, como consejero de Abengoa. Y luego un tal Michel, que es francés. Imagínenselo como Platini, como Macron o como Sarkozy. O como la griega esta apabullante que cobraba de Qatar fortunas y vivía como, qué sé yo, como una actriz de Hollywood. Claro, con lo que robaban. Pues esa historia, es decir, Brasil, que va a ser la gran beneficiaria, dice Argentina con ese gobierno no producirá ni maíz. Se lo comerá Cristina Kirchner, lo venderán a Brasil, sabe Dios qué harán. Pero básicamente Brasil, que es una potencia enorme, por supuesto que puede hacer una competencia muy difícil al campo español. El campo español es competitivo, como el portugués, algo el francés y el italiano, por el clima. A cambio tenemos menos industrias. Bueno, pues la industria europea, léase alemana, pues tendrá más posibilidades de exportar a Brasil, prácticamente el 80% sin aranceles. Y a cambio la agricultura brasileña exportará el 80% casi sin aranceles a Europa. Y vamos a ver, ¿qué pasa? Que la industria alemana está bien favorecerla y a la agricultura española está bien perjudicarla. Yo soy partidario del libre mercado, pero no de cualquier manera. Esto es un libre mercado en el que se favorece a los que hacen competencia desleal. O todos moros o todos cristianos. O hay libertad real de comercio, que no la hay, o si la hay, pues hay que negociarla. Que es lo que no hace la Unión Europea. ¿Por qué? Porque está corrompida. ¿Qué creen? ¿Que lo de Qatar y lo de la Eurocopa y todo esto es lo único? No, hombre, no, los petrodólares vuelan por doquier. Ustedes saben que uno de los principales exportadores de petróleo de España es Brasil. ¿Qué creen? ¿Que Brasil es Paraguay? Pues no. Brasil es una enorme potencia, no solo futbolística. Es un país enorme, siempre se dice. Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Pero en cuanto ha hecho 4 años buenos, que digan lo que digan, han sido los de Bolsonaro, pues Brasil está en disposición de competir con cualquiera. Eso es evidente. ¿Quién protege a la agricultura española? Nadie. ¿La protege la ley? No. No. Al revés. Aquí las leyes las hacen gente que odia al campo, a la gente del campo, a los que viven del campo, que es la agricultura y la ganadería, como toda la vida.
odian a los humanos y aman a los animales, siempre que sean mascotas, pero que no se reproduzcan, porque el peluche hay que comprarlo cada vez nuevo. Han prohibido a las señoras que viven solas en un pueblo que tengan un mastín para proteger su casa. Las multan si la perra se queda preñada. No me jorobes. O sea, este es el gobierno que tenemos. La agricultura, perseguida, saqueada, machacada. Lo último se lo contamos aquí, la gente no hace caso de eso. Que hay que regar poco la vid para cuidar el suelo. Pero si el suelo hay que cuidarlo para que pueda prosperar la vid. Claro, como esta gente no ha trabajado en su asquerosa vida, la gente que lleva trabajando de siempre en el campo no le hacen caso. Qué arcaico, qué antiguo. Más antiguo es no trabajar. De hecho, hasta el pecado original no había dicho Dios: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, por vicioso, que es lo que le dijo al padre Adán. No, Dios es Eva, no es la culebra. Ahí viene. Esto es un problema de fondo. ¿Qué hacen los que están en las leyes? Bueno, el problema es que ahí es donde viene la corrupción. Por eso dice el mulo Francis, dice que por supuesto no hay ningún proyecto bolivariano. Pues claro que lo hay. La prueba es que has puesto a Pumpido para cargarse la Constitución española por la puerta de atrás. Lo mismo que todos los comunistas de Iberoamérica. Idéntico, idéntico. Cambiar la Constitución y el régimen por la puerta de atrás. Sin consultar con la gente, engañándola mediante jueces y fiscales corruptos de extrema izquierda como Pumpido. ¿Y qué hace ahora Pumpido? Lo dijimos, lo hará. Este tío irá contra la ley para fabricar una mayoría, el quórum, para poder hacer lo que manda Sánchez. Por ejemplo, en el caso de la ley del aborto, pero vale para cualquiera. Esto significa que Pumpido se instala desde el principio en la ilegalidad. Y todo lo que vaya a hacer Pumpido es de un ilegal, de un ocupa del Constitucional. Pumpido es el Vichinsky del camarada Mulo. Es el fiscal leninista, el fiscal de Lenin. Y luego de Stalin, dice, vamos a ver, ¿qué necesita el camarada de Stalin? Necesita 10.000 condenas a muerte. Toma, te he dado 20 para que el camarada de Stalin esté contento. Este es Vichinsky, este es Pumpido. Este es Pumpido. ¿Esto en qué acabará? Esto acabará dentro de años en la anulación en Estrasburgo de todas las sentencias del Constitucional. Pero lo advertimos hoy. Pumpido se coloca, él y su banda, Campo, el traidor, a sí mismo, la Inmaculadita Montalbán, la neocriatura, que está adjunta a Pumpido para que Fernando VII no se sienta solo. Estos se niegan a recusarse a sí mismos, cuando otra magistrada, Concepción Espejel, que es más decente, que no es de derechas, que está dentro de la ley, ya se ha recusado a sí misma. Dice, pero ¿cómo voy a opinar sobre el aborto si yo ya he opinado sobre el aborto? Bueno, hoy recuerda a Libertad Digital que es que hubo que hacer otra vez un juicio a Otegi, al terrorista Otegi, porque una de las magistradas que lo juzgaba, en una pregunta y respuesta había dado por hecho que era terrorista, que es lo que hay que hacer, pero claro, esa Otegi yo entiendo, y eso yo soy compatriota de la juez, pero el detallito pues que lo obligó a cambiar y tuvieron que repetir el juicio. Imagínense con el Constitucional, que es prostitucional absolutamente. O sea, se ha abolido la prostitución excepto en el ámbito judicial, donde es premiada. Porque esto ya es descarado. Comienzan las deliberaciones en el Tribunal Constitucional y tal y como les viene contando Libertad Digital, tanto el presidente Conde Pumpido como los magistrados Campo y Montalbán no tienen intención de abstenerse apelando a la doctrina del tribunal que dice que es posible rechazar las recusaciones si no hay quórum. Sin embargo, las fuentes consultadas por nuestro periódico aseguran que si esto sucede, Pumpido estará vulnerando los derechos fundamentales y la sentencia sobre el aborto incurrirá en un vicio de nulidad que puede acabar en denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cándido Conde Pumpido era el fiscal general del Estado que avaló la ley del aborto con Zapatero. De ese gobierno, Campo fue secretario de Estado de Justicia y por aquel entonces la magistrada Montalbán era miembro del Consejo. Lo mismo que Concepción Espejel, que es la única que ha decidido abstenerse de forma voluntaria. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Esto quiere decir, insisto, en que el Tribunal Constitucional desde hoy actúa ilegalmente. Pero no por casualidad, porque la jueza evidentemente quería condenar a Otegi. Fue un detalle que se le escapó porque estaría indignada como se burlaba de las víctimas, lo que han hecho siempre. Es comprensible. Y por supuesto, en fin,
algún tiquismiquis de Bruselas ordenó repetir el juicio, pero había que repetirlo, porque la ley es la ley, excepto cuando la hace la izquierda. Entonces la ley es lo que yo te diga. Esto es especialmente grave. Esto es lo más grave que pasa en España. Porque a partir de ahora, cualquier cosa la va a hacer el Constitucional por sus dídimos. Sí, por sus gónadas. Porque es así, pumpido. Es que va a ser así. Y claro, el problema en la oposición es que Vox está a ver si le llega con buen ánimo, tamames, estará tomando ponches y tal. Hombre, ya puestos, alguien de la política que se explique bien, podrían haberle llamado a Rosa Díez, que tiene 15 años menos, también ha sido del PSOE, y que es mejor que del PC, dentro de lo que cabe, claro. Para los de Vox no, que no saben, porque son muy tan recién llegados a la política. A lo mejor a Abascal, de cuando Rosa Díez estaba en el gobierno vasco, le tiene manía la historia, pero hombre, Rosa no hay más que oírla todos los viernes. Esa sí que está en plena forma. Y ¿qué ganas tendría Rosa de decirle a Sánchez todo lo que nos dice aquí? Usted es el de la tríada oscura, usted es un psicópata, usted odia a España y a los españoles, usted es un sicario de la... ¿Qué cosas no le diría a Rosa? Y el tío tragando. Pero bueno, le brindo la idea a Feijóo. Si los de Vox presentan a un comunista, que menos que el PP, moderadamente moderado, pues presente a una socialista de antaño. ¿No? Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando haces una ley criminal, comete crímenes. La ley suelta violadores, que la bautizamos así y así se tiene que quedar, porque es la ley suelta violadores, eso lo entiende todo el mundo, va a regir ya para siempre en la vida de los aproximadamente 4.000 delincuentes sexuales en todas sus variantes: violación, violación total, violación con más violencia, con penetración, sin ella, agresión, abuso. No se puede decir abuso, pero es abuso. La agresión es abuso, pero es violación. Bueno, el jeribeque, el lío, la especie de crucigrama grotesco que han hecho lo que llama hoy Jorge Bustos, con notoria impropiedad, juristas del PSOE. El PSOE no tiene juristas. Si tuviera juristas no habrían hecho esa basura de leyes. Perdona, Jorge, pero ni hablar. Que le han dado un premio en la COPE y eso joroba mucho. La prosa aguanta, pero el concepto no. ¿Cómo que juristas del PSOE? Si son del PSOE no son juristas. Y si son juristas no pueden ser del PSOE. Desde luego, desde Zapatero no. Y con Felipe tampoco. Ahí está el asalto a Rumasa. ¿Dónde estaban los juristas del PSOE? En ninguna parte. Nunca los ha habido. Jamás. Están en contra. Su naturaleza es en contra de la ley. La ley es lo que les convenga. Pero el problema de Sánchez es puramente propagandístico. A él le da igual que haya 4.000 agresores sexuales sueltos mientras no toquen a sus niñas. Pues bueno. ¿Por qué? Pues porque él es así. Él es un ser que no tiene más empatía que con sí mismo. Consigo mismo, con su señora, con sus criaturas. Creo que tiene mucho respeto a su padre y ahí acaba la cosa. Y lo demás le da exactamente igual. Pero y pam, patapam. ¿Qué me cuentan de la señora Belarra, que ahora va sin sujetador para demostrar que esto de dar a luz es bueno? ¿Y qué me cuentan de la rapera ministra, que ahora va y se disfraza de quinceañera, la rapera Montera, que es la... ¿Quién le dice hoy que es la Montera de Iglesias? La Montera de su chulángano, porque es igual. Mientras otro chulángano, como su marido, es el que la mantiene de ministra. Pues ahora va de rapera, así, con un jerseycito. No, se pondrá coletas, la hemos de ver con coletas. Sí. Pero a Sánchez esto le da igual. El problema es que durante todos estos meses van a ir saliendo violadores, agresores sexuales y pederastas de todas las clases y colores y volverán a agredir, a violar y a asaltar, violar y eventualmente incluso asesinar niños, porque es lo que hacen. ¿Por qué? Porque están en la cárcel por eso. ¿Y entonces qué es lo que presentaron ahí en el Congreso? Vamos a contárselo. Sí, el presidente del Gobierno además no ha modificado su agenda como consecuencia de la crisis provocada por la ley del solo sí es sí, que ya ha rebajado la pena a más de 400 agresores sexuales. El jefe del Ejecutivo hablaba ayer de reindustrialización y transición ecológica en unas jornadas internacionales, mientras su partido registraba en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma en solitario. A partir de ahora se abre ese plazo de un mes para la presentación de enmiendas, pero la modificación se va a hacer por la vía de urgencia y sin la necesidad
necesidad de que se aporten informes que avalen dicha reforma. Si en este plazo los socialistas no alcanzan un acuerdo con sus socios de gobierno y el bloque de investidura, los votos del Partido Popular van a ser necesarios. De momento, el PSOE rechaza sin disimulo y cierto desprecio esta posibilidad, una circunstancia que los populares atribuyen a la soberbia del presidente Pedro Sánchez. En Podemos, conscientes de que están viviendo la crisis más grave del gobierno de coalición, reiteran que ninguna reforma servirá para frenar las excarcelaciones y rebajas de pena. Escuchamos a Patxi López, Ángela Rodríguez Pam y a Borja Semper. Bueno, pues lo que hacemos es aumentar las condenas y acotar, reducir la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas. No negociamos con el Partido Popular porque no quiere la ley. Hablaremos con todos los demás. A mí me haría reflexionar como feminista, hacer una propuesta para blindar los derechos de las mujeres análoga a la que hace el Partido Popular y a la que Vox no le hace malos ojos. Nuestras condiciones no van a ser ni sentarnos a negociar, ni tomarnos un café, ni a darnos un abrazo. Nuestras condiciones son que se modifique las chapuzas derivadas de esta ley. Vamos a ver, la primera chapuza es que no se puede votar una ley que no sea un decreto ley, no una proposición de ley que se lo cocinan en el Congreso. O sea, pero eso es de cajón. ¿Qué pasa? Que el PP está preso de esta declaración que hacía hace 4 días, el 30 de enero. La hacía Feijóo. Y aquí lo criticamos. ¿A quién se le ocurre ir en auxilio de estos canallas? Que no es que sean mangantes, es que la ley suelta violadores es propia de canallas. Pues así lo dijo. Le garantizo el rigor que no tiene en su Consejo de Ministros y le garantizo la sensibilidad que no ha demostrado con las mujeres españolas víctimas de violencia de género en los últimos meses. Por tanto, le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del solo sí es sí de forma inmediata. No, porque inmediata es la proposición de ley, sin garantía de que no sea una chapuza. Todo lo que hace el PSOE es una chapuza. Todo, porque está compuesto de mangantes y gentuza. En materia jurídica me refiero, en la materia personal hay de todo. El número de mangantes es casi ilimitado, como los granos de arena en el desierto, incontables. Pero ahí está Griñán. ¿Quién ha defendido a Griñán? El PP. ¿Quién dijo que no quería que entrara en la cárcel? El PP. Esto de verdad es la conjura de los necios. ¿Por qué tiene el PP que salir en ayuda del PSOE? Vean ustedes, y Vox, igual ayer, otra de monasterio. De verdad, nos quieren volver locos. Pero ya entraremos en eso. Vamos ahora exactamente en qué consiste esta proposición de ley sin ninguna garantía jurídica que quieren aprobar por las bravas en la práctica. ¿Saben qué va a acabar esto? En que el PP, por la murga que le damos, no la votará, y el PSOE dirá, no lo hemos podido hacer porque el PP no ha querido. Es que le dan igual las violadas, ¿no? Las sueltas todos los violadores. Pero pondrán en marcha esa máquina. Y al final el PP, como siempre, maricomplejines, dirá, bueno, podríamos votarla un poquito. ¿En qué consiste en esto? 4 meses después de su aprobación, 205 diputados votaron a favor de la ley. El PSOE propone una modificación que incluye mayores condenas para aquellos casos en los que haya violencia con intimidación, así como en todos los que la víctima tenga su voluntad anulada, por ejemplo, los casos en los que haya sumisión química. Con la ley del sí es sí, estos delitos se consideraban abuso y, por tanto, tienen una pena más baja. La reforma propuesta por el PSOE incluye también modificaciones en el Código Penal y también en la ley del menor. En estos momentos, las penas previstas para agresores sexuales menores podían tener castigos mayores que las previstas en algunos casos para los adultos. Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, insiste en que la nueva ley no paralizará los recursos en curso. Además, temía la posibilidad de una nueva oleada de revisiones al introducirse ahora sí en la nueva ley la disposición transitoria. Yo lo que he leído en la proposición de ley puede dar lugar a revisiones por parte de tribunales que hasta ahora no han revisado. Pero no voy a dar detalles, primero para no dar ideas y segundo porque hemos propuesto otras posibilidades que no incurren en este riesgo, que es como precisamente abrir de nuevo la puerta a lo que se quería evitar. Esta filósofa, o filósofa, esta es la gran autora del Bodrio. Bodrio, que el traidor Campo, traidor a sí mismo, calificó de masacre legislativa, jurídica y ortográfica. Porque esta habla con falta de ortografía. Ni les cuento cómo escribe. Vicky, famosa en los aeropuertos por sus peleas con la Guardia Civil. Ve a un guardia civil y se va por él. Como le diga algo al guardia civil, lo detiene. Es así.
Dice, no voy a decir, sí, querida, sí, ya sabemos por dónde vas. Ya hemos visto lo de Pamplona. Ha dicho, no, a ese de la manada no lo suelto. ¿Por qué? Si tiene 15 años de cárcel, más que un homicidio. Después de que el Supremo ilegalmente rejuzgó lo que ya había juzgado la audiencia en Pamplona. El Tribunal Superior de Justicia lo había juzgado ya y condenados por agresión sexual. No es agresión, es violación. ¿Cuál es la diferencia? Depende de la gradación. Si no hay gradación, todo es violación, pero nada es violación. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia? Si ya no hay abuso, no se puede decir. Si ya no hay agresión, porque todo es violación, ¿en qué consiste la violación? Es lo mismo que la agresión, que es lo que está pasando. Pero Vicky, la peleona del aeropuerto, Vicky Duty Free, que sus leyes son de todo a 100, pues va y dice, no voy a dar pistas, pero se van a beneficiar los violadores de la ley que tú has hecho, Victorita, de tu ley, de tu flamante ley. Y esto lo va a votar el PP. Ya les digo yo que, hombre, si no lo hacen me alegraré, pero que lo expliquen bien, que lo expliquen. Me he vuelto a ver el vídeo del Congreso de Bulgaria, capital Valencia. Es de vergüenza. Que hable contra las leyes del PSOE, Mariano, que se negó a quitar cualquiera, con mayoría absoluta, y que pasen al estantigo ahí, cada día está más alto. Yo creo que, no sé, lo pasan por un presumido, le falta ya rapear. Era grotesco. ¿Pero quién fue el que abandonó a Rita Barberá? ¿Mariano? ¿Pero quién dejó tirada a Zaplana? ¡Mariano! Y ahí estaba el tío. Y va al final, porque es que la carcundia es lo que tiene. Dice, y lo haremos. ¡Coño! Sí, lo que he dicho. Bandillas payasos. Bueno, voy a conectarme con el planeta, con Iberia. ¿Cuál es tu fin de semana favorito? ¿Con amigos? ¿En plan romántico? ¿Familiar? En Iberia, para este finde, te proponemos una escapada al norte. Bilbao, San Sebastián, Santander, La Coruña, Vigo, Asturias. La compañía la pones tú. Entra en iberia.com y elige tu destino al mejor precio. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras. Y lo primero, Silvia, vamos a actualizar los datos de ese terremoto. Dice, terremotos en Turquía y en Siria. No, es el mismo terremoto. Es que es una zona muy amplia, toda esa parte de Anatolia siempre ha sido sísmica. Se edifica mal y en cuanto hay un terremoto, pues las casas caen sobre los habitantes. Ni se sabe los muertos que hay, probablemente nunca se sabrá. Pero se va a dejar de ayudar por eso, porque ya empiezan los escándalos de abusos, de robos, de saqueos, como siempre que hay un siniestro en todas partes. ¿Te acuerdas cuando en Orihuela, Alicante, hubo también un siniestro y de pronto vieron que había algunos que estaban entrando en las tiendas abandonadas, unas inundaciones, me parece que eran, a robar? Dice, vamos a ver, es que no se pueden esperar 10 minutos, no. Y era aquí, imagínate en Siria. Vamos a contarle los datos últimos. Sí, este terremoto de Turquía y Siria y las sucesivas réplicas de gran intensidad han dejado hasta el momento al menos 4.300 fallecidos y más de 15.000 heridos. Se espera, sin embargo, que estas cifras sigan aumentando en las próximas horas porque hay todavía muchas personas desaparecidas bajo los escombros. La comunidad internacional se ha volcado con ambos países con el envío de material humanitario y equipos de rescate. Desde España han partido ya 2 buques de la Armada y 2 aviones con miembros de la Unidad Militar de Emergencias, bomberos, sanitarios y perros guía. Margarita Robles es la ministra de Defensa. La idea que tienen, porque ya van preparados, es ponerse a trabajar inmediatamente, porque es evidente, como todo el mundo sabe, que en estos momentos los rescates de personas son esenciales y fundamentales, no se puede perder ningún tiempo. Llevan los equipos adecuados precisamente para ese material de rescate y la idea que tienen es en el mismo momento que lleguen a Adana ponerse ya siguiendo las instrucciones que les den. ¿Cómo se adorna? Pero ¿cuánto tenemos para la defensa? La mitad que en Marruecos, ¿no? Pues mira, menos lobos, Caperucita. Por cierto, estas leyes, lo recordábamos antes, la ley del sí es sí, la ley suelta violadores, la respaldaron en el gobierno 3 jueces. Esta señora, que es del Supremo y por oposición. Grande Marlaska, gran estafa, y además Pilarín Lobo, o Pilar Llop,
ministra de Justicia, juez de carrera. Los tres respaldaron unánimemente esta infecta chapuza. Y los tres están en el golpe de Pumpido. Porque lo de Pumpido es un golpe contra la Constitución y contra el Estado de Derecho. Y estos están como la banda de los Pumpidos. Bueno, y ahora vamos con lo asombroso. Hace 3 años, me parece que el tiempo es de 3 años desde que se encarga una cosa hasta que se ejecuta. Mucho tiempo dirán ustedes, bueno, es que eran trenes, se cargan trenes, los trenes son largos, yo qué sé. Bueno, el caso es que ya estaba en el gobierno Sánchez, con lo cual no le puede echar la culpa a don Galván Mariano. No. Y entonces va, y el de las anchoas, como está todo el día por ahí tomando y repartiendo y bebiendo y comiendo y tal y cual, pues tampoco se tomó la molestia de comprobar nada. Y entonces llega Raquel Sánchez, que así se llama la ministra de Transporte. No, usted no le pondrán cara, ni falta que hace para lo que va a estar. Pero alguien tiene que pagar por esto. ¿Cómo que encargar 30 trenes que no caben por los túneles? Entonces es de Mortadelo y Filemón. De Pepe, Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. Bueno, pues alguien tienen que echar. Y ellos no se van a ir. Hombre, antiguamente dice, bueno, aunque lo haya hecho, el responsable político soy yo, dimito y me voy. ¿Irse estos a dónde? ¿Al paro? No. Bueno. Entonces están buscando algún conserje que cargue con el pato. Dice, pero vamos a ver, ¿qué culpa tiene el de abajo? Bueno, pues van a tener la culpa, ya les digo. A lo mejor un portero, alguien que distribuía, el que llevaba las Coca-Colas, acabará siendo el del Danone, cualquiera menos la ministra. La ministra de Transportes no destituye a ningún alto cargo por el encargo de trenes que no caben ni en los raíles ni en los túneles de Cantabria y Asturias. Raquel Sánchez ha limitado las destituciones a cargos intermedios de Adif y Renfe y ha anunciado una auditoría para aclarar los hechos que retrasarán al menos 3 años la entrega de los convoys. Mañana ambas empresas se reunirán con los gobiernos de las comunidades autónomas afectadas. Mientras, Sánchez, ajeno a todo, calienta ya la presidencia española de la Unión Europea, presumiendo de gestión y comprometiéndose a reindustrializar el continente. Quiero transmitir que no me va a temblar la mano para exigir las responsabilidades, depurar las responsabilidades y que evidentemente se van a producir ceses de una manera inminente, tanto en Renfe como en Adif, para asumir las responsabilidades de este error. Vamos a reindustrializar Europa y en consecuencia también España. Vamos a recuperar empleos y capacidades estratégicas que nunca debimos perder. Vamos a apostar por sectores de futuros en ámbitos como la digitalización o la transición ecológica. Sí, a ti te pusieron a dígito la tesis doctoral y ahí vamos pues esperando. Pero si no sabes medir un tren y un túnel, ¿tú qué vas a reindustrializar? Deberías reindustrializar tu carrera, falsario. Dice, no me temblará la mano, dice Reyes, a la hora de cargarle a otro con mi muerto. ¿Y tú? ¿Y tú? El mismo, vamos a reindustrializar, no Europa, el mundo, el universo. ¿Te acuerdas, Silvia? Sergio es que es un crío con esta vez, pero ¿tú te acuerdas cuando hicieron en el año 2000 aquel TVO, los del PSOE, que aparecía, se veía al fondo, como si fuera una cosa de una noche estrellada y tal, y aparecían 2 niños, parece que el guión era como de Borrell o alguien así, y decía, ahora ya somos espaciales, miraban así, como los norcoreanos, miran así a Kim, al gran, y luego cuando muere el Kim, todos van llorando con unos pañuelos de... Pues fíjate, como les falte Sánchez, es que los ve a todos desfilando por Ferraz, unos grandes moqueros ahí. Alguien tiene que asumir el coste político, no voy a ser yo, eso es el político. El funcionario y si tiene un sobrino que está ahí de pelana, pues el sobrino. Que vamos a reindustrializar el continente. No sabemos medir los trenes. No saben estos pelanas. No sabemos medir los trenes, no sabemos medir los túneles. O sea, no es que no quepan en el túnel, que tal y como está Revilla los podía haber encogido. No. Es que tampoco los raíles. Esto era un truco que había antes. ¿Por qué había diferencia en el ancho de la vía de España y Francia, por ejemplo? Pues para que si había guerra no entraran por la vía. Los trenes franceses, si llegaban a las vías españolas, parece que eran un poco más anchas. Entonces no podían pasar, así no nos podían invadir.
Y así estaba toda Europa. Cambiabas de país, cambiaba el ancho de vía. Cada vez que llegabas a la frontera, aunque pasaras, tenías que parar para que acoplaran y tal. Unos españoles muy listos hicieron sería como el del Talgo, un mecanismo por el que las ruedas se ajustaban a la vía. Pero ahora había que asegurar que se ajustaban y era más rápido. Al principio tardaban un día. Para todo el tren, poner otra vez las ruedas. Pues esto es lo mismo, hemos vuelto a lo de antes de la Primera Guerra Mundial. A ver, no se vayan a colar aquí. No, luego llegan los marroquíes en barco y nos han jorobado, claro. Y si Portugal, Entonces así. Bueno, ahora vamos con esta cosa fantástica. Lo de Tamames es... Pero vamos a ver, no queremos respeto para la tercera edad. Pues y para la cuarta. Esto puede acabar en una charlotada. Y esto al margen de Tamames, que le gusta el foco y el vanidoso, y bueno, Tamames. Esto tampoco es bueno para Vox, ni es bueno para el PP. Ni es bueno para el PP. Porque esto se produce porque Feijóo se niega a presentar una moción de censura a la que le alentó Inés Arrimadas antes de votar la ley suelta violadores, que la votó todo el grupo de Ciudadanos. Pero fue ella la primera que animó a Feijóo para que con el respaldo del PP, lógicamente, de Ciudadanos y de Vox, presentara una moción de censura, para que los españoles supieran las fechorías que estaba haciendo este tío. Pero va y vota la ley del sí es sí, o sea, la suelta violadores. Bueno, ahora que quieren presentar a Tamames, ¿por qué no la presenta Abascal? Oye, apuesto, si lo ha convencido Dragó, pues que la presente Dragó, que seguramente no se entretendría más. Ahora es capaz de disfrazarse para presentarla. Esto me gustaría que acabara bien, pero no sé. Santiago Abascal y Ramón Tamames han retrasado hasta mañana miércoles la reunión en la que el exdirigente del Partido Comunista decidirá si acepta ser el candidato a la moción de censura contra Sánchez. A falta de confirmación, en estos momentos todo hace indicar que el economista sí que va a aceptar esa propuesta. Vox registrará la moción justo al día siguiente de anunciar el nombre definitivo. Desde el Partido Popular, Borja Semper tilda la moción de fracaso. Le escuchamos junto a Jorge Buxadé. Don Ramón Tamames es una de las mentes más preclaras de España y con toda seguridad, yo no soy economista, pero quienes saben de economía, posiblemente el mejor economista de España vivo. Con lo cual, es una persona perfectamente capacitada, por supuesto, para hacer un análisis de la situación en España. Y esta moción de censura, pues está abocada, como todos sabemos, al fracaso. A este fracaso se le arrastra a una persona de la trayectoria y del prestigio del profesor Tamames, y nos parece todo un despropósito, la verdad. Pero vamos a ver, primero, Buxadé, que se felicitaba de haber sido de la Falange, ¿cómo va a considerar al comunista Tamames, que es cuando escribió su famoso libro, Manual de la Economía Española y tal, 190.000 ediciones en Alianza Bolsillo? ¿Pero qué sabe Buxadé de economía? Como diría él, si es que me molesta el McDonald's de Roma. Para mí hay misterios. Cuca de portavoz del PP, Buxadé de portavoz de Vox. Solo repetiré lo de Mourinho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué le hemos hecho? Al PP y a Vox, ¿qué les hemos hecho? No les hemos hecho votarlos. Y va y nos castigan así. En fin, vamos ahora con otra. Es que en cuanto tocan la economía, como ninguno ha trabajado, ninguno ha cotizado, ninguno ha hecho nada útil en su vida que no sea cobrar del erario público, del dinero de los demás, pues claro, ahora se ponen a arbitrar hipotecas. El maestro Ciruela no sabía escribir y puso escuela. El gobierno de coalición afronta una nueva batalla después de que Podemos haya enviado una propuesta para limitar la subida de las hipotecas variables. Desde el ala socialista del Ejecutivo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha evitado pronunciarse, pero apunta que las medidas hipotecarias no pueden provocar distorsiones. También ha pedido esperar al efecto del Código de Buenas Prácticas acordado con la banca. La escuchamos junto al coportavoz nacional de Unidas Podemos, Pablo Fernández. Acabamos de poner en marcha un acuerdo de buenas prácticas con el sector
financiero, que tiene un recorrido, por tanto vamos a ver en qué medida se aprovechan o no estas oportunidades, medidas que son muy potentes, que incluyen, por ejemplo, la eliminación de los costes por amortización anticipada de los créditos hipotecarios durante este año 2023. Creemos que en este contexto las instituciones públicas tienen que intervenir el mercado hipotecario para aliviar el coste de la cuota mensual de las hipotecas de tipo variable. Es por eso que planteamos esta propuesta, y la propuesta es poner un tope a las hipotecas de tipo variable, implementar un límite a la subida de las letras de las cuotas de las hipotecas de tipo variable. Este merluzo que está leyendo es el que el otro día le preguntaron por qué, con la ley suelta violadores, una violada de Zamora había tenido que huir de su casa. Y este mendrugo, este tío siniestro, dijo que a esa persona la protegía el Estado y la protegía la ley. Y había tenido que huir de su casa. Ha tenido que huir de su casa. De su pareja agresor y violador, que dice que va a matarla. Y ha tenido que huir de su casa porque la policía no la puede proteger. Este tío siniestro, que va disfrazado de nazareno con unos palánganos ya a su edad, que no los tiene, como si fuera Jesucristo Ministar. Y se lía las hipotecas, pero si no has pagado en la vida una hipoteca, tiene más que verte. Escribes hipoteca sin H. Si se les ve. ¿Pero tú qué crees? ¿Que estas historias en Europa se pueden hacer porque tiene capricho el niñato comunista que no sabe leer ni escribir, ni por supuesto sumar y multiplicar, restar y dividir todavía, pero sumar y multiplicar no sabe, que lo vas a hacer tú a capricho en un país de los 28, pero tú estás tonto. Bueno, vamos ahora al momento auroral en el que Tezanos rinde culto a su ídolo. Conviene aclarar una cosa: los peores resultados históricos del PSOE son de Pedro Sánchez Pérez Castejón, porque solo así se verá la extremada devoción, bien es verdad que retribuida, no sé si este afecto se puede considerar prostitución, pero este amor inmoderado, este culto absoluto al amo, a ese hombre providencial tan guapo, esto es lo que a Tezanos, si no cobrara, consideraríamos amor, pero claro, cobrando, ¿cómo lo consideramos? En La Vanguardia, claro. El presidente del CIS sigue defendiendo su metodología en la elaboración de encuestas, a pesar de que sus vaticinios rara vez coinciden con los resultados electorales. En La Vanguardia, José Félix Tezanos ignora el rumbo que marcan el resto de sondeos y prevé que el PSOE saldrá vencedor en las próximas citas electorales. Incluso presenta a su jefe, al presidente Sánchez, como el gran activo de su partido. En este momento, en las encuestas rigurosas del CIS, el apoyo al presidente Sánchez es superior al apoyo al PSOE. O sea, eso es decir, que tiene un plus sobre el propio voto del PSOE, es decir, sobre las siglas. Eso lo tuvo Felipe González en su momento y tenía 2 o 3 puntos y nos parecía muchísimo. Pero es que Pedro Sánchez puede tener hasta 6 o 7 puntos. Pero se ha cargado el PSOE, el vivo está más apreciado que el muerto. Claro, está muerto, lo ha matado él. Bueno, es el amor retribuido. Si llega el PP al gobierno, con o sin Vox, espero que con Vox, aunque claro, ya no sé, espero que cierren el CIS, que lo cierren, o sea, es que no hay ninguna otra solución, cerrarlo, es así. Bueno, vamos por la historia de Vox. Me leí anoche el texto completo que ha emanado, que emana de Rocío Monasterio, o que ha emitido Rocío Monasterio para justificar su votación en contra de una declaración del Parlamento, de la Asamblea de Madrid, el Parlamento Regional, contra la gestión de los fondos europeos de Pedro Sánchez Pérez Castejón, el ídolo de Tezanos. Y hay que recordar que Vox ya votó, y aquello sorprendió, y ahora por lo visto ya sorprende menos, porque fue Iván Espinosa de los Monteros, si no recuerdo mal, el que votó a favor de que el gobierno gestionara los fondos europeos como mejor quisiera o pudiera o supiera. Ya se ve que no sabe. Pero Vox votó. No había mayoría. Y se la dio Vox en esa votación.
porque no le votaban los comunistas o los separatistas, no tenía mayoría y tal. Y ahora, mira por dónde, pareja bien avenida, por lo visto, pues ayer Rocío Monasterio. Rocío Monasterio ha vuelto a votar de nuevo en contra de una resolución del gobierno de Ayuso. El texto propuesto criticaba la gestión de Sánchez sobre los fondos europeos. Desde el PP denuncian que la líder de Vox en Madrid se ha negado además a pactar un texto conjunto. El grupo de Monasterio además ha presentado su propio dictamen en el que culpabiliza por igual al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos como al de Ayuso de la mala gestión en el reparto del dinero. Bueno, ya digo que me lo he leído y entonces hay un largo exordio en el que, sin puntos y aparte, no sé por qué, a Rocío no le gustan los puntos y seguidos. Bien, pues en un mazacote así pone al gobierno, pero verde. Vamos, calcado de Ayuso. Y además, y luego dice, y el de Ayuso también. Que es una cosa extraordinaria. Todos los argumentos son contra el PSOE. Y el Ayuso, y Ayuso también. Así van a tener un gran resultado en Madrid. Puede ser. Pero esto, a largo plazo, ¿qué es lo que supone? Otra vez Andalucía. Bueno, es libre Abascal, que es mayor de edad, de presentar a Tamames en el Congreso y de votar en contra del PP en Madrid. Allá él ya es mayor. Pero desde luego para echar a Sánchez esto no ayuda. A la Mutua, Silvia. Nos vamos a la Mutua. Llega un momento en la vida, Federico, en que los hijos tenemos que empezar a preocuparnos y atender a los hijos, todos a nuestros hemos sido padres. Hijos. Eso es. Somos padres y hasta abuelos. Y Pero ojalá lleguemos a bisabuelos. Ojalá. Bueno, pues... Él se ríe, Sergio. Ya verás. Lo ve muy lejos. Ya te pillará el calendario, no lejos. sabes. Va más rápido que los trenes de Raquel Sánchez. O sea. Bueno, pues estaba preocupada yo porque les habían subido el precio de su seguro, así que llamé a su antigua compañía y les dije dos cositas. La primera, mira, les ha subido el precio a mis padres, así que yo me los llevo conmigo a la Mutua. Ya sabes, vente a la Mutua y te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Y ahora me voy con CaixaBank a ver cómo está la prensa económica del día. Vamos a ver si ahora los trenes entran en algún sitio. Ha salido un tío, me parece que es un alcalde, me parece que es del Estrecho, del campo, no sé si es el de Algeciras. Ha dicho, me pido los 30 trenes. Aquí caben, no hay túneles. Claro, el campo de Gibraltar, es el campo de Gibraltar, ahí no hay túneles. Mándemelos a mí, que me hace mucha falta. Y aquí no hay túneles, aquí caben. Tampoco, porque la vía hay que estrecharla. Claro que es más fácil estrechar una vía que 30 trenes, con todos sus vagones. ¡Qué barbaridad! Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, vamos rápidamente, porque hay dos cosas en libre mercado, no sé cuál me gusta más. Primero, la burocracia leninista o maoísta de Bruselas. Sí. El reciclaje no funciona. No. Conclusión, entonces, más dinero para el reciclaje. Sí, hombre, pues cambia el reciclaje. Sí. No, señor. No. Ellos no se pueden equivocar. No. Igual que Mao. Si he dicho que tiene que haber tantas toneladas de semillas, se van a morir de hambre. No. Tiene que haber... El partido nunca se equivoca. 60 millones de muertos. ¿Qué más da? Con la de chinos que había. El problema no es de que no funcione, sino siempre es lo mismo. Sí. Falta de presupuesto. Sí. Venga, como lo he hecho mal, dame más dinero. Sí, además, como el negocio de las basuras no está hipersubvencionado por el bolsillo del contribuyente y por el bolsillo del contribuyente... Se forran con nuestro trabajo. Y encima lo hacen mal. Eso es. Es más, no se puede hacer. Bueno, pues la Unión Europea reconoce que el reciclaje de plásticos, biorresiduos o textil no funciona tras llenar de obligaciones a los vecinos, con lo cual, bueno, pues no desiste y considera que hay que exigir todavía más a cada vecino, a cada empresa, a cada europeo. Sí, lo que no conseguimos es que la gente que pasea a los perros recoja las cacas. Eso no. Mira. Eso no, ahí podían esmerarse. Bueno, y esto es otra trama de corrupción sociata, esta vez Pichel o Pichel, ¿cómo se dice? Pichel en Santiago, trama Pichel en Santiago de Compostela. Eso lo tiene que conocer también el PP. Sí, sale a la luz la trama Pichel, consistía en cerrar alquileres con empresas participadas.
casualidades de la vida, por los propios concejales del Partido Socialista. Solo en uno de estos contratos, hechos a dedo, se formalizaron en un acuerdo de la Junta de Gobierno y supuso en el último año un desembolso de casi 5.000 euros mensuales para la empresa participada por el concejal. Y si no, por la señora. Y si no, como la hija de Chávez. ¿Pero estará por concurso público? No. ¿Tú te acuerdas de Paulita Chávez? Sí, hombre. 10 millones de euros, si no recuerdo mal. Llevaba un mes trabajando en la empresa y el crédito lo firmó su papá en la Junta de Andalucía. Pero eso no era malversación. No hace corrupción. No. Eso no hace corrupción, hace redistribución. Ah, claro. Y la última de MEMA, que es, vamos a darles dinero para que compren el pequeño comercio, dinero que vamos a quitarle a los grandes comerciantes, los grandes almacenes. Vamos a ver, MEMA. Pero ¿no te das cuenta de que si le das dinero a la gente para el pequeño comercio, se va a ir a los grandes almacenes y son más baratos? ¿No lo ha pensado? No. ¿No lo ha pensado? Es comunista. Sí. Entonces, ella no puede fallar. No puede, nunca. Ahora, si es más tonta, revienta, ¿eh? Bueno, pues mira el titular de Expansión, rápidamente. Políticas comunistas, ¿qué han hecho? Han topado, han limitado los precios de los alquileres. Récord histórico del precio de los alquileres, 26 capitales en máximos. Claro, normal. En fin, vamos a las noticias de cercanía con la noticia de ayer. Monasterio dice que lo del PSOE está muy mal y Ayuso también. Es que me leí ayer todo el folio ese que mandaron, que le llaman dictamen o folio. Y eso para mí son columnas del periódico, sí, pero bueno. Y qué mal ha hecho el PSOE por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y Ayuso también. Es fantástico.